la escalada nocturna. Lo que voy a contar sucedió hace unos años. Vivíamos en una casa vieja en la colonia Mi Aurelia. Mi abuelo era un gato normal, aunque muy callado. Caminaba lento, se cansaba fácil y a veces parecía que se quedaba dormido con los ojos abiertos. Pero lo que descubrí después me cambió para siempre. Todo empezó una noche en que me levanté al baño y escuché un ruido raro en el patio. Un raspado, como de garras contra la pared. Asomado por la ventana, lo vi, era mi abuelo. Pero no estaba caminando. Estaba trepando. Su cuerpo delgado se pegaba a la pared como si fuera un insecto. Sus patas se movían con una agilidad imposible para su edad. Subía cada vez más alto, hasta alcanzar el borde del techo. Me quedé paralizado, incapaz de entender lo que veía. Cuando llegó arriba, se perdió entre las sombras. Quise pensar que había soñado. Pero la noche siguiente volvió a ocurrir. El mismo sonido de uñas, el mismo ascenso lento pero firme, y mi michiabuelo perdiéndose en la oscuridad del techo. Me obsesioné con descubrir qué hacía allá arriba. Durante el día revisé la azotea, pero no encontré nada más que polvo y tejas viejas. Sin embargo, cada noche, sin falta, escuchaba el mismo sonido. Una madrugada, no aguanté más y decidí seguirlo. Abrí la puerta del patio y, en silencio, lo vi trepar como siempre, sin esfuerzo. Yo lo seguí, aunque con miedo de hacer ruido. Logré subir hasta la azotea, escondiéndome detrás de un tanque de agua. Desde ahí lo observé. Mi michiabuelo caminó despacio hacia una esquina del techo. Se sentó, como si esperara algo. Y entonces escuché el murmullo. No era su voz. Era un coro bajo, de muchos gatos hablando al mismo tiempo. La noche era tan oscura que apenas distinguía las formas. Pero poco a poco empecé a verlas. Siluetas. Gatos delgados, enormes, con patas más largas de lo normal, que salían de las sombras y rodeaban al abuelo. Él no parecía asustado, al contrario, lo saludaba con un gesto solemne. Me incliné un poco más para ver mejor, y entonces el suelo de lámina bajo mis patas crujió. Los murmullos cesaron de golpe. Las siluetas se giraron hacia mí. Y entre ellas, mi michiabuelo. Sus ojos brillaban como dos faroles verdes en la oscuridad. «Baja, Michibaldo», dijo con una voz que no era suya. «Aquí no perteneces». El miedo me hizo retroceder, pero en mi prisa tropecé y caí contra el tanque. Cuando levanté la mirada, ya no había nada. La azotea estaba vacía, solo el viento movía las sombras. Mi michiabuelo había desaparecido. A la mañana siguiente lo vi desayunando como siempre, como si nada hubiera pasado. Me miró de reojo y sonrió, una sonrisa que nunca antes le había visto. No volví a seguirlo, pero cada noche escuchaba los mismos ruidos en las paredes, las garras raspando, el ascenso hacia el techo. A veces, cuando salgo tarde al patio, encuentro huellas de patas en las paredes, como si alguien hubiera trepado por ahí. El abuelo partió al cielo de los michis meses después, en su cama, tranquilo. La primera noche sin él, el raspado volvió a escucharse. Miré hacia la pared, y lo vi, una silueta delgada trepando, con el mismo movimiento imposible, hasta perderse en el techo. Ya no era mi michiabuelo. Era algo más. Algo que siguió viniendo. Y desde entonces, he entendido que lo que mi michiabuelo hacía en esas noches no era un capricho ni un delirio. Era un ritual, un llamado. Y pronto, sé que me tocará a mí trepar esa pared y descubrir qué es lo que realmente espera allá arriba. El susurro del michiabuelo. Crecí en una casa antigua de Michihuascalientes. Viví con mi mamá, mi papá y mi abuelo, al que todos llamábamos de cariño michiabuelo Tadeo. Desde que tengo memoria, él era un gato silencioso, de esos que se quedan viendo al vacío como si estuvieran cazando algo invisible. Pero lo extraño comenzó después de unos de mis cumpleaños, y empecé a notar que en las madrugadas, el michiabuelo hablaba, o más bien, susurraba.
No eran conversaciones normales, no. Yo dormía en el cuarto de al lado y, entre sueños, alcanzaba a escuchar su voz rasposa diciendo nombres. Siempre nombres. Miaunuel. Michinardo. Felimón. Al principio pensé que eran recuerdos de su juventud, amigos viejos quizá. Pero pronto los murmullos se hicieron más intensos, más insistentes, como si estuviera llamando a alguien que no llegaba. Una noche me armé de valor y me levanté para escuchar mejor. Me asomé por la puerta entreabierta y lo vi sentado en su camita, con los ojos muy abiertos, fijos en la pared. Sus labios se movían apenas, pero lo suficiente para distinguir esas palabras. Lo que me heló la sangre fue que, en medio de la lista de nombres, mencionó el mío. Michifredo. No pude dormir el resto de la noche. Los días siguientes traté de ignorarlo, convenciéndome de que eran delirios de la edad. Pero los susurros seguían ahí. A veces lo escuchaba caminar por la casa en plena madrugada, arrastrando las patas, repitiendo esos nombres como si estuviera pasando lista. Una noche, escondido detrás de la puerta de la sala, lo escuché detenerse y decir con voz clara: «Ya vienen». Me quedé helado. ¿Quiénes venían? La tensión en la casa se volvió insoportable. Mis papás parecían no notar nada, o quizá lo ignoraban. Una tarde, mientras ayudaba a mi michimadre a ordenar la alacena, me atreví a preguntarle: ¿el michiabuelo siempre habla solo en las noches? Ella me miró un momento y luego desvió la mirada. Ya está viejito. No le hagas caso. Su respuesta me dejó más inquieto que tranquilo. Decidí poner atención yo mismo. Una noche, llevé una libreta y empecé a anotar los nombres que escuchaba. Muchos eran raros, imposibles, como Michistoba, Fermiao, Sarkat. Pero otros eran nombres de michis que yo conocía, gatos que habían vivido en la colonia y que habían partido al cielo de los michis hacía tiempo. La lista creció hasta llenarse con más de 20 nombres. Lo perturbador fue que, a la semana siguiente, aparecieron los nombres de 2 vecinos que acababan de fallecer. Fue ahí cuando entendí que el abuelo no solo murmuraba al azar. Estaba nombrando a los muertos. Una madrugada, los susurros se volvieron más fuertes, casi como un rezo. Me levanté con el corazón latiendo a mil y fui hasta su cuarto. La puerta estaba entreabierta, y lo que vi me persigue hasta hoy. Mi michiabuelo estaba sentado frente a la ventana, pero no miraba afuera. Miraba hacia dentro del cristal, como si esperara que alguien apareciera reflejado. Sus patas temblaban, y su voz repetía el mismo nombre una y otra vez. Michifredo. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me hace gritar. ¿Michiabuelo? ¿Alcancé a susurrar? Entonces se detuvo. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos no parecían los suyos. Eran más brillantes, más fijos, como si estuviera poseído. «Ya vienen por ti», dijo con voz grave, que no era la suya. Corrí de ahí y me encerré en mi cuarto. Al día siguiente, fingí que nada había pasado. El michiabuelo estaba como siempre, callado, con su mirada perdida, como si no recordara nada. Pero yo sí recordaba. Pasaron varias noches tranquilas, hasta que volvió a suceder. Esta vez, los susurros no salían de su cuarto, sino del pasillo. Lo escuché frente a mi puerta. «Michifredo, abre». El miedo me paralizó. No abrí. Solo escuché sus pasos alejarse y perderse en la cocina. Una semana después, mientras desayunábamos, mi papá nos dijo que el michiabuelo se había levantado muy temprano y que había salido al patio. Yo fui a buscarlo y lo encontré en la esquina más oscura del jardín, mirando fijamente un punto en la tierra. «¿Qué hace?», pregunté. No respondió. Solo señaló el suelo. Cuando me acerqué, vi algo que me hizo retroceder, una huella marcada en la tierra húmeda. No era de gato normal. Era alargada, con dedos huesudos. El abuelo sonrió, mostrando unos colmillos amarillentos. «Ya llegaron», dijo. Esa fue la última noche que lo escuché susurrar. Al día siguiente, el michiabuelo amaneció muertito en su cama,
con la mirada fija en el techo. Nadie entendió qué había pasado, pero yo lo sabía. Los nombres que murmuraba eran un llamado, una lista de invitados. Y cuando terminó de nombrarlos a todos, ellos vinieron. Todavía guardo la libreta con los nombres que alcancé a escribir. A veces, por las noches, juro que escucho en la oscuridad la voz de mi michiabuelo, susurrando otra vez. Y últimamente, he empezado a escuchar también mi nombre. El sótano de Michiberto. Cuando mi michiabuelo don Michiberto falleció, todos pensamos que lo más difícil sería sobrellevar la ausencia. Había sido un gato reservado, poco dado a la charla, y sin embargo su presencia imponía respeto. No era de esos abuelos tiernos que cuentan historias, más bien era un guardián silencioso de secretos. El día después del velorio, la familia nos reunió en su antigua casa para limpiar y repartir las pocas pertenencias que tenía. Fue mi michimadre quien dijo, con cierto nerviosismo: tenemos que revisar el sótano. Él nunca dejaba que nadie bajara ahí. Yo me ofrecía a ayudar, quizá por curiosidad, quizá porque algo en mi interior quería entender que guardaba ese michiabuelo distante en aquel lugar prohibido. La puerta del sótano estaba bajo la escalera, cerrada con un candado oxidado. Tuvimos que romperlo. El olor que salió de allí no era de humedad común, era un olor agrio, como de cosas viejas mezcladas con hierbas podridas. Bajamos con linternas. Los escalones crujían y el aire se volvía más frío a cada paso. No tardamos en encontrar lo primero extraño: jaulas oxidadas, vacías, pero con restos de pelaje enredados en los barrotes. No parecían jaulas para pájaros, eran demasiado grandes. Tal vez tenía animales escondidos, dijo mi tío, aunque su voz temblaba. Seguimos avanzando y encontramos estantes repletos de frascos. Dentro había objetos imposibles: garras, dientes, trozos de hueso diminuto, atados con cordeles. Todos estaban etiquetados con fechas, como si fueran parte de un inventario. Uno de mis primos levantó un frasco y leyó: Michobaldo, 1974. Nos quedamos en silencio. Ese era el nombre de un gato de la familia, desaparecido hacía décadas. El corazón me dio un vuelco. Aquello no era una simple colección. Era un registro. En el rincón más profundo hallamos un baúl negro. Pesaba más de lo que debería, y al abrirlo descubrimos que estaba lleno de cuadernos. Eran diarios, escritos con letra firme, la letra de mi michiabuelo. Tomé uno y leí la primera página. Aún recuerdo esas líneas. Ellos me eligieron. Yo guardo lo que piden. Cada miembro de la familia debe entregar algo: un diente de leche, un mechón de pelo, una garra caída. No son objetos, son llaves. Ellos vendrán cuando las puertas se abran. Cerré el cuaderno de golpe, pero ya era tarde. Había leído suficiente. Mi madre temblaba. ¿Qué significa esto? ¿Qué puertas? Nadie respondió. Porque todos, en ese momento, escuchamos lo mismo: un golpeteo suave, desde las paredes de piedra del sótano. 3 golpes secos, pausados. La linterna de mi primo titiló y por un segundo vimos algo moverse entre las sombras del rincón, una figura pequeña, encorvada, que desapareció antes de que pudiéramos enfocar bien. Salimos corriendo, dejando frascos, diarios y jaulas abiertos. La puerta del sótano quedó sin candado, y aunque intentamos colocar muebles encima, por las noches se escuchan los golpes de nuevo. A veces son 3, a veces 5. Y de vez en cuando, en sueños, escucho la voz de mi michiabuelo susurrando: no los dejen salir. Lo peor es que no sé si se refiere a los que golpean en la pared, o a los que ya salieron con nosotros aquella tarde. La mecedora vacía. Crecí en una casa grande y vieja en las afueras de Miautlán. Allí vivíamos con mi michiabuelo Miau Esteban, un gato de pelaje gris casi blanco,
con unos ojos que parecían siempre mirar más allá de lo que cualquiera podía ver. En el patio trasero, justo bajo el techo de lámina que crujía con el viento, había una mecedora de madera. Era vieja, pesada, y desde que recuerdo nadie la usaba. Pero todas las noches, sin falta, la mecedora se movía sola. Al principio pensé que era el aire, pero no tenía sentido, el viento no era tan fuerte y las demás sillas nunca se movían. Solo la mecedora. A veces oscilaba lento, otras veces rápido, como si un gato invisible estuviera sentado ahí. Yo me quedaba mirando desde la ventana de mi cuarto, y lo que más me inquietaba era ver a mi michiabuelo sentado frente a ella, en silencio, como si estuviera esperando. Una noche no aguanté más y me acerqué. Caminé por el pasillo hasta llegar al patio. La mecedora se movía despacio, chirriando con cada vaivén. El michiabuelo me miró de reojo, sin sorpresa, y me dijo con voz grave: «Está esperando a alguien». Me congelé. No sabía qué responder. Solo me quedé viendo cómo el sillón seguía su movimiento lento, vacío. Los días siguientes, esa escena se repitió. La mecedora se movía y el michiabuelo la observaba, como si vigilara. Una madrugada me armé de valor y le pregunté directamente: «¿Quién está esperando?». Él tardó en responder, y cuando lo hizo, apenas lo susurró: «A nosotros». Después de eso, ya no pude dormir tranquilo. Comencé a vigilar desde mi ventana cada noche. Hubo veces en las que juraría haber visto una sombra sentada ahí, la silueta de un gato muy alto, más delgado de lo normal, que se desvanecía apenas parpadeaba. La madera crujía con un peso que no estaba ahí. Un viernes, mientras cenábamos, mi michiabuelo se quedó inmóvil, mirando hacia la puerta que daba al patio. Mis papás le preguntaron si se sentía bien, pero él no contestó. Solo se levantó y salió lentamente. Yo lo seguí a escondidas. La mecedora se movía, esta vez con más fuerza. El michiabuelo se sentó en el suelo frente a ella y comenzó a hablar en voz baja, como si conversara con alguien. No entendí lo que decía, pero había un murmullo de respuesta, un sonido sordo que no venía de su boca. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, mi michiabuelo me llamó aparte. Me llevó al patio, bajo el sol del mediodía, y me dijo con una seriedad que me heló el corazón: «Cuando yo no esté, no te acerques a la mecedora. No importa lo que escuches. ¿Entiendes, Michiel?». Asentí, aunque no entendía nada. Pasaron un par de semanas tranquilas, hasta que un sábado, al despertar, mi papá nos dio la noticia: el michiabuelo había partido. Fue un golpe duro, aunque en el fondo sentí alivio de que, quizá, con él se acabarían esas noches extrañas. Pero me equivoqué. La misma noche de su muerte, la mecedora volvió a moverse. No con suavidad, sino con un vaivén brusco, como si alguien se meciera con desesperación. Me quedé congelado mirando desde la ventana. Podía jurar que una silueta oscura ocupaba el asiento, más definida que nunca. Entonces lo escuché. Una voz ronca, pero que reconocí al instante, la voz del abuelo. «Michiel, ven». El miedo me paralizó. Quise gritar, pero no pude. La mecedora chirriaba fuerte, como si quisiera llamar mi atención. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca, más clara. «Ven conmigo». Me escondí bajo las cobijas hasta que amaneció. Al día siguiente, la mecedora estaba quieta, como si nada hubiera pasado. No le conté a nadie, pero desde entonces, cada noche, escucho el crujido de la madera moviéndose sola. Y a veces, entre los chirridos, reconozco el murmullo de su voz, diciéndome que me acerque. He evitado salir al patio, pero sé que en algún momento tendré que hacerlo. Porque cada vez la mecedora se mueve más fuerte, y cada vez la voz suena más clara. Y en el fondo lo sé, no está esperando a mi michiabuelo. Está esperando por mí. El retrato prohibido. Lo que voy a contar ocurrió en la vieja casa de mi familia en Miaucatepec.
Desde que era pequeño, supe que había cosas en la casa que no se debían tocar, secretos que mi michiabuelo protegía con una intensidad que asustaba. El más importante de todos era un retrato antiguo que colgaba en el estudio, una pintura enorme de un gato desconocido, de pelaje grisáceo y ojos que parecían demasiado humanos. Mi michiabuelo decía, siempre con voz grave: no lo toques, Michifredo. Nunca lo toques. Durante años obedecí, aunque a veces, desde la distancia, sentía que esos ojos me seguían. Pero un día, mientras el abuelo dormía la siesta en su sillón, no pude resistir la curiosidad. Me acerqué al retrato, mis patas temblando, y extendí una garra para tocar la superficie de la pintura. Fue en ese instante que todo cambió. Los ojos del gato en el cuadro se movieron. No fue un parpadeo, ni un cambio de luz, fue un movimiento deliberado. Me miró fijamente, y sentí que un escalofrío recorrió mi espina dorsal hasta la punta de la cola. Al dar un paso atrás, escuché detrás de mí un ruido de patas acercándose. El abuelo estaba de pie, observándome. Pero había algo distinto, sus ojos no eran los de él. Eran oscuros, brillantes, y tenían un destello extraño, casi como los del gato en el retrato. ¿Qué has hecho?, susurró con voz grave, cargada de un tono que no era solo felino. Intenté responder, pero no pude. Solo sentía que me calaba su mirada. El retrato parecía respirar detrás de mí, y por un momento juraría que vi un movimiento en su pelaje, como si se inclinara hacia mí, observándome con curiosidad y juicio. Esa noche no dormí. Cada sombra de la casa parecía moverse, y cada vez que me acercaba a mi michiabuelo, sentía que sus ojos me seguían con un peso imposible. No eran los ojos de mi abuelo, eran los ojos del retrato. Al día siguiente, traté de fingir normalidad, pero la sensación de ser observado no desapareció. Durante las comidas, mientras mi michiabuelo me hablaba, sentía que su mirada tenía un brillo que no le pertenecía, un reflejo del cuadro que ahora parecía vivir en él. Con el paso de los días, la casa cambió de manera sutil pero inquietante. La luz se sentía más pesada cerca del estudio, y a veces escuchaba susurros cuando pasaba frente al retrato, como si alguien me hablara desde dentro de la pintura. Intenté contarle a mis padres, pero me miraron con incomprensión, solo yo sentía lo que pasaba. Una noche decidí regresar al estudio y enfrentar la pintura. Me acerqué despacio, el corazón latiendo a mí, y vi algo que me dejó sin aliento. La figura del gato en el cuadro no estaba quieta. Su cabeza se inclinaba, sus ojos me seguían mientras respiraba con un ritmo lento y profundo. Y, de repente, una sonrisa surgió en su boca pintada. El terror me paralizó. Retrocedí hasta chocar con algo. El abuelo estaba detrás de mí, inmóvil, con la misma sonrisa y los mismos ojos del retrato. No sabía si estaba vivo o si era una proyección del cuadro. Desde entonces, cada vez que intento acercarme al retrato, siento un peso en mi pecho y una voz susurrando mi nombre. Y cada vez que miro a mi michiabuelo, sus ojos reflejan la misma mirada de la pintura, vigilándome, recordándome que mi curiosidad ha despertado algo que no debía. Ahora entiendo que el retrato no solo guarda la imagen de un gato antiguo. Guarda un poder, una presencia que se trasladó a mi michiabuelo. Y que, tarde o temprano, me reclamará. El rezo invertido. Desde chico veía rezar a mi michiabuelo cada noche antes de dormir. Se arrodillaba frente a una veladora encendida, juntaba las patas y murmuraba palabras largas y pesadas. Pero en algún momento empecé a darme cuenta de algo que me heló la sangre. Los rezos de mi michiabuelo no eran como los de todos. Era como si los dijera al revés. El ritmo era extraño, las frases se deslizaban de forma invertida, como si estuviera deshaciendo palabras en lugar de pronunciarlas. Al principio pensé que era cosa de su edad, o que yo lo imaginaba. Pero pronto empecé a escuchar con atención, y lo confirmé. Cada noche, sus cánticos eran como un espejo roto del rezo que conocía. La curiosidad pudo más que el miedo. Una madrugada,
escondido detrás de la puerta de su cuarto, llevé un pequeño grabador y lo dejé encendido. La voz del abuelo llenó la cinta con sus murmullos arrastrados, y cuando al fin se apagó la veladora, lo recuperé y corrí a mi cuarto. Al escucharlo, un frío me recorrió la espalda. La grabación era clara, no eran palabras al azar. Se escuchaban nombres, pero dichos con un eco extraño, como si fueran sacados de un idioma que ya nadie usaba. Algunos eran reconocibles, nombres de michis que habían fallecido en el pueblo hacía muchos años. Otros eran imposibles, culturales, antiguos. Lo peor fue que al poner la cinta en reversa, las frases cobraron sentido. Levántense, vengan, la puerta está abierta. Apagué el aparato de inmediato. Los días siguientes, mi michi abuelo seguía rezando igual. Yo ya no podía dormir. Desde mi cuarto lo escuchaba, y a veces, entre las pausas, juraría oír otra voz respondiendo, un murmullo grave que venía de ninguna parte. Una noche, me decidí a enfrentarle. Michi abuelo, ¿por qué rezas así?, pregunté en la cena. Él levantó la mirada, y en sus ojos brilló un destello que nunca antes había visto. Porque los de arriba ya no escuchan, Michandro. Solo los de abajo responden. Mis patas se estremecieron. Nadie más dijo nada, como si no lo hubieran oído. Esa madrugada lo espié de nuevo. Su veladora iluminaba débilmente el cuarto, y su voz llenaba el aire con ese rezo invertido, cada vez más rápido, más insistente. El grabador temblaba en mis patas mientras lo sostenía. Pero lo que me heló por completo fue ver que la flama de la vela no subía hacia arriba, sino hacia abajo, como si ardiera en dirección contraria. El aire se volvió espeso, cargado, y entonces lo escuché claro, otras voces rezaban con él. No eran ecos. Eran respuestas. Retrocedí, pero el suelo crujió bajo mi peso. Mi michiabuelo se giró de golpe y me miró. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en mí. ¿Quieres aprender?, susurró. Una vez que escuchas, ya no hay vuelta atrás. Salí corriendo a mi cuarto, con el corazón desbocado. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, al volver de la escuela, mi michimadre me dijo que el abuelo había pasado la mañana encerrado rezando sin parar. Me asomé a su puerta y lo vi, con la vela ardiendo al revés, y su boca moviéndose tan rápido que parecía imposible respirar. Cuando llegó la noche, me armé de valor y reproduje la grabación completa. Lo que escuché todavía me persigue. Dejen el polvo, dejen la tumba, la carne los llama, la voz los guía. La cinta terminó con un sonido que no grabé yo, un golpe seco, como si algo hubiera tocado directamente el micrófono, seguido de un suspiro que pronunció mi nombre. Apagué el aparato con las patas temblando. 2 días después, el abuelo regresó a su casa. Pero desde esa noche, la vela de su cuarto, que nadie volvió a encender, todavía se enciende sola, y lo hace siempre al revés, con la flama apuntando hacia abajo. Y lo peor es que, aunque el abuelo ya no está, yo sigo escuchando esos rezos. A veces, al cerrar los ojos, mi boca empieza a mover palabras que no quiero decir, frases que reconozco de la cinta. Cada vez que sucede, siento que alguien me responde en la oscuridad. El michiabuelo del callejón. Nunca pensé que mi vida se cruzaría con la de don Michibaldo, el abuelo que vivía al final del callejón. Yo no era familia suya ni lo saludaba más que con un movimiento de cabeza cuando me lo encontraba sentado en su banquito de madera. Era un gato viejo, de pelaje gris desordenado, con unos ojos amarillos que parecían no pestañear nunca. En el vecindario siempre se rumoraba que estaba tocado de la cabeza. Algunos decían que hablaba solo, otros que recogía huesos del basurero y los guardaba en frascos de vidrio. Yo nunca le di importancia, hasta que empecé a escuchar lo que pasaba en las madrugadas. Mi cuarto daba justo hacia el callejón, y a través de la ventana me llegaban sonidos raros, pasos lentos, arrastrados, y un murmullo como de rezo. No era un rezo normal, no se oían palabras claras, sino susurros ásperos,
como si el viejo mascullara un idioma que nadie más conocía. Una noche me asomé y lo vi. Estaba de pie frente a la pared más vieja del callejón, esa donde el yeso se había caído y dejaba ver ladrillos antiguos. Tenía la pata apoyada en los ladrillos y hablaba contra ellos, como si esperara respuesta. Y lo peor es que la respuesta llegó. Un golpeteo leve, desde adentro de la pared. 3 golpes secos, como si alguien atrapado detrás contestara. Me aparté de golpe, con el corazón a mil. Traté de convencerme de que lo había imaginado, de que tal vez eran ratas, pero la escena se repitió las noches siguientes. Siempre lo mismo, don Michibaldo frente al muro, rezando, y después los 3 golpes. Un día lo enfrenté. Fingí pasar cerca con una bolsa de croquetas y lo saludé. Él me miró fijo y me dijo con voz ronca: algún día también vas a escuchar que te llaman. Y cuando pase, ya no vas a poder ignorarlos. No supe qué responder. Sentí que me veía por dentro, como si supiera algo de mí que ni yo mismo sabía. La última noche que lo vi, fue diferente. No rezaba. Estaba rascando con sus garras los ladrillos, con una fuerza imposible para un Michi de su edad. Se abrió paso entre el polvo hasta dejar un hueco oscuro en la pared. Del otro lado se veía movimiento. Como patas delgadas, como sombras que se apretaban unas contra otras para salir. Él sonrió. Una sonrisa llena de dientes amarillentos. Ya casi, dijo, sin darse cuenta de que yo lo estaba mirando. Me escondí tras la cortina, paralizado, mientras el hueco parecía palpitar. Escuché voces múltiples, agudas, llamándolo por su nombre. Al amanecer, el hueco estaba cubierto de nuevo, como si la pared nunca hubiera sido tocada. Pero don Michibaldo no apareció más en el callejón. Nadie supo decir a dónde fue, y su casa quedó vacía, con la puerta entreabierta y los frascos de huesos todavía en la mesa. Yo no he vuelto a dormir tranquilo desde entonces. Porque cada noche, al apagar la luz, escucho lo mismo que escuchaba él, 3 golpes en mi pared. Los pasos del granero. Crecí en la granja de mi familia en Mi Aurelia, un lugar apartado rodeado de campos y corrales. Desde que recuerdo, el granero siempre me dio miedo. Era un edificio antiguo, de madera crujiente, con olor a heno viejo y a humedad, donde nunca entraba nadie salvo para guardar herramientas o alimento. Pero lo que hacía que me inquietara eran los ruidos que venían de allí cuando ya todos dormían, pasos. Al principio pensé que eran ratones o el viento moviendo las vigas. Pero pronto descubrí que esos pasos tenían un ritmo propio, pausado, medido, como si alguien caminara deliberadamente entre los fardos. Y siempre que esos pasos sonaban, mi michiabuelo desaparecía de la casa, dejando la puerta del granero entreabierta. Una noche no pude más. Me levanté de mi cama y, con el corazón latiendo a 1000, me acerqué sigilosamente al granero. La luna apenas iluminaba el patio, y el aire estaba helado, cargado de un olor a tierra mojada que me erizó los pelos de la nuca. Abrí un poco la puerta y me escondí detrás de un montón de sacos de grano. Mis patas temblaban mientras observaba. El abuelo entró, caminando con su paso lento y silencioso, como si flotara. Sus ojos verdes brillaban en la oscuridad, y algo en su postura me hizo comprender que no estaba solo. Desde la sombra, figuras comenzaron a aparecer. Al principio solo distinguí siluetas, gatos más altos y delgados de lo normal, moviéndose entre los fardos sin hacer ruido. Tenían algo extraño, sus patas parecían más largas, y sus ojos brillaban con un reflejo que no correspondía a la luz de la luna. El abuelo se detuvo y, para mi terror, comenzó a hablarles. No eran palabras comunes, eran susurros, un lenguaje antiguo, gutural, cargado de fuerza y misterio. Las figuras respondían con un murmullo que parecía resonar desde el fondo del granero, multiplicándose, envolviendo el espacio. No podía creer lo que veía. Mi michiabuelo conversaba con seres que no eran de este mundo, y yo estaba escondido, temblando de miedo, incapaz de moverme.
Cada vez que las figuras se movían, las tablas del suelo crujían suavemente, y los pasos que había escuchado durante semanas cobraban sentido. Eran ellos caminando, acercándose y alejándose. Invisibles para todos menos para mí. De repente, uno de ellos se detuvo frente al abuelo. Era alto, delgado, con un pelaje oscuro que absorbía la poca luz. Sus ojos me miraron, y sentí que me atravesaban, como si supieran que estaba ahí. Sentí un escalofrío que recorrió mi columna hasta la punta de la cola. El abuelo murmuró algo que no pude entender, y la figura inclinó la cabeza, haciendo un gesto que parecía de respeto o quizá de advertencia. Las demás se agazaparon en las sombras, observando en silencio. Todo el granero estaba cargado de una tensión tan densa que el aire parecía pesado, casi sólido. Quise salir corriendo, pero mis patas no respondían. Entonces escuché un susurro detrás de mí. Michijandro, ven. Era una voz que reconocía al instante, la de mi michiabuelo. Pero algo estaba mal, algo que me hizo sentir que no era exactamente él quien hablaba. El tono, la cadencia, todo sonaba extraño, como si el eco de su voz viniera de otro mundo. En ese momento, una brisa recorrió el granero, apagando la vela que el abuelo había encendido y sumiendo todo en completa oscuridad. Los ojos brillantes de las figuras se multiplicaron a mi alrededor, y sentí que algo se movía detrás de los sacos, rozando mis patas. Mi instinto me dijo que corriera, y lo hice. Salí del granero sin mirar atrás, con el corazón desbocado y el pelaje erizado. Esa noche no dormí. Escuchaba los pasos detrás de la puerta del granero, suaves pero constantes, como si algo invisible continuara caminando, esperando. A la mañana siguiente, el abuelo estaba sentado en la cocina, comiendo su desayuno con normalidad. Parecía un gato común, tranquilo, sin rastro de lo que había ocurrido. Pero yo sabía la verdad. Desde aquella noche, cada vez que escucho pasos en el granero, me estremezco. Sé que mi michiabuelo todavía habla con ellos, o quizá ellos lo han reemplazado. Y a veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar esas voces susurrando mi nombre, llamándome a entrar. El granero ya no es solo un lugar viejo y polvoriento. Es un sitio donde lo imposible se encuentra con lo cotidiano. Donde los pasos no siempre pertenecen a gatos vivos. Y donde uno nunca sabe quién habla en la oscuridad, ni qué secretos guarda el silencio. La cosecha de medianoche. Soy Michijandro, y crecí en la granja de mi familia en Ñaurecampo, rodeado de campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Desde pequeño, mi abuelo, michiabuelo Ulises, tenía la costumbre de desaparecer en ciertas noches, sobre todo durante la luna llena. Los adultos decían que revisaba el maíz o que cuidaba los campos, pero yo sabía que había algo más, algo que olía a secreto y peligro. Una noche de luna llena, decidí seguirlo. Salí sigilosamente de la casa y me adentré en los surcos, caminando entre la sombra alta de las plantas. El viento movía las hojas de maíz y susurraba de manera inquietante, como si me estuviera advirtiendo que retrocediera. Al poco tiempo, lo vi. Mi abuelo caminaba con paso lento pero seguro, llevando una canasta pequeña, cubierta con un trapo gris. Sus patas se hundían ligeramente en la tierra húmeda, y cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte en el silencio de la noche. Caminé detrás de él, tratando de no hacer ruido, y noté algo que me heló la sangre. Entre los surcos, sombras alargadas se movían con sigilo, silenciosas, ocultas entre el maíz. Sus ojos brillaban con un reflejo pálido de la luna, y su forma era apenas humana, aunque claramente no pertenecían a ningún gato que hubiera conocido. Mi corazón latía desbocado. Cada vez que miraba, las sombras parecían acercarse un poco más, esperando. Mi abuelo se detuvo y dejó la canasta en el suelo. Se arrodilló, bajó la cabeza y comenzó a murmurar palabras antiguas, un lenguaje que no comprendía, pero que parecía abrir algo en la oscuridad. Entonces escuché los susurros. No venían de mi abuelo, venían de las sombras.
Llamaban su nombre y luego el mío, arrastrando cada sílaba como un lamento. Me quise mover, pero mis patas estaban rígidas de miedo. Las sombras emergieron de entre los surcos. Eran delgadas, largas, con ojos que reflejaban la luna como espejos. Se acercaron lentamente, y yo pude distinguir que mi abuelo depositaba algo de la canasta frente a ellas. No era maíz. No era comida. Era otra cosa. Pequeñas figuras envueltas en trapos, como si fueran regalos, pero con un aire de horror y solemnidad. Llévenlas, susurró mi abuelo con reverencia. Las sombras tomaron los paquetes, y al hacerlo, el viento pareció detenerse. Cada hoja de maíz permanecía inmóvil, como si contuviera la respiración. Y mientras las sombras desaparecían entre la neblina, mi abuelo se levantó lentamente, mirándome fijamente. Sus ojos tenían un brillo extraño, más intenso, que me hizo retroceder. No habló. Solo caminó hacia la casa, dejándome solo entre los surcos, con el eco de los susurros resonando en mis patas. Esa noche, no dormí. Cada sombra que vi en los surcos me seguía, moviéndose con mis pensamientos, escondiéndose en cada rincón, esperando que me acercara al campo otra vez. Desde entonces, cada luna llena me recuerda esa escena. Sé que mi abuelo no cosechaba maíz, entregaba algo a las sombras que viven entre los surcos, y siento que, tarde o temprano, me tocará hacerlo a mí. Cada noche que el viento sopla entre las hojas, escucho los murmullos que llaman mi nombre, suaves, insistentes, y sé que no me dejarán escapar. El campo ya no es solo maíz. Es un lugar de espera, de pactos antiguos y secretos prohibidos. Y yo sé que, si alguna vez vuelvo a seguir los pasos del abuelo, las sombras me estarán esperando, tan pacientes como la luna llena que las guía. La linterna del desván. Nunca me había sentido tan desconcertado en mi propia casa como la noche en que subí al desván de la abuela en mi aurecampo. La casa siempre olía a polvo y madera vieja, pero el desván tenía algo más, un aire denso, cargado, que parecía absorber la luz. Siempre supe que no debía entrar. Allí arriba mi michiabuelo guardaba cosas antiguas, objetos que nadie tocaba, y siempre repetía: no abras nada, Michijandro. Hay cosas que deben permanecer dormidas. Pero esa noche, mientras buscaba un juego de llaves olvidadas, tropecé con un microondas viejo, cubierto con una sábana amarillenta por el tiempo. Su vidrio estaba opaco y ennegrecido, y al apartar la sábana, algo me hizo estremecer. Parecía que la superficie absorbía la luz y reflejaba todo con un ligero retraso. Esa misma noche, no pude dormir. Y entonces lo vi, el michiabuelo bajando las escaleras del desván hacia la cocina. Pero cuando se detuvo frente al microondas, algo extraño sucedió. Su reflejo apareció en el vidrio, pero no hacía lo mismo que él. Movía la cabeza en dirección contraria, hablaba aunque su boca no se moviera, y lo miraba con ojos que no eran exactamente los suyos. El abuelo comenzó a hablarle en voz baja, susurrando palabras que no entendí del todo, pero que sonaban como un antiguo canto de invocación. Su reflejo respondía, emitiendo un murmullo gutural que parecía provenir de otra dimensión, un sonido que vibraba en el aire y hacía que mi pelaje se erizara. Me escondí detrás de la puerta del desván, con las patas temblando. Cada vez que el michiabuelo movía una garra, el reflejo hacía gestos que lo imitaban a medias, como si quisiera imitarlo pero desde un mundo propio. La luz del microondas brillaba tenuemente, proyectando sombras largas que se movían solas por el desván. Sentí un impulso irracional de correr, pero mi curiosidad me obligó a quedarme. El abuelo parecía ajeno a mi presencia, concentrado en la conversación silenciosa con ese reflejo distorsionado. En un momento, el reflejo sonrió de manera siniestra, y juraría que lo hizo justo cuando el abuelo cerró los ojos. Un frío intenso me recorrió la columna, y el sonido del murmullo se intensificó. Podía escuchar mi nombre entre sus susurros, arrastrado y susurrado, como si la superficie del microondas intentara atraerme hacia sí.
Cuando mi michiabuelo terminó su extraño rezo, se giró lentamente hacia mí. Sus ojos tenían un brillo distinto, extraño, como si algo de la otra dimensión hubiera quedado en ellos. No dijo nada, solo sonrió con esa mirada que no era completamente gatuna. Desde aquella noche, cada vez que paso por la cocina y veo el microondas viejo, siento que algo me observa desde dentro. No es solo un reflejo, es un eco de otra realidad que se comunica a través de la luz opaca y el vidrio gastado. Y sé que, si alguna vez intento mirar demasiado tiempo, podría encontrarme con ese mundo detrás del vidrio, y no todos los que entran vuelven. La sala de los que velan. Nunca pensé que un trabajo sencillo pudiera destrozarme así. Hace unos meses acepté un turno nocturno como cuidador en el asilo Miau Eterno, un edificio viejo en las afueras de la ciudad. El lugar albergaba a más de 20 michiabuelos, casi todos ya encorvados, silenciosos y con mirada perdida. La administradora me dijo: tu tarea es simple. Pasea por los pasillos, revisa que todo esté en orden y asegúrate de que no salgan de sus habitaciones. Eso último me pareció raro. ¿Por qué un michiabuelo querría salir a medianoche? Pero lo dejé pasar. La primera noche fue tranquila. Los ronquidos se escuchaban detrás de las puertas, y solo el crujido de la madera acompañaba mis pasos. A las 2 de la mañana, sin embargo, noté algo extraño. Varias puertas estaban entreabiertas. Y lo peor, las habitaciones vacías. Recorrí el pasillo con linterna hasta llegar al final, donde había una puerta que yo no conocía. Era de metal y tenía un símbolo tallado, un círculo con 3 líneas cruzadas. Juraría que no estaba allí antes. Cuando acerqué la oreja, escuché susurros. Decenas de voces viejas, susurrando unas palabras que no yo entendía. Al empujar la puerta, el olor me golpeó, cera quemada, polvo y humedad. La sala era grande, circular, con velas negras iluminando apenas. Y allí estaban ellos, los michiabuelos, perfectamente erguidos, formando un círculo alrededor de algo cubierto con una sábana. El corazón me latía tan fuerte que creí que me descubrirían, pero ninguno me miró. Seguían rezando, con las colas rígidas, como si sus cuerpos ya no fueran frágiles ni cansados. Me atreví a mirar bajo la sábana. Lo que vi me paralizó, un espejo enorme, agrietado, y en él no se reflejaba la sala, sino un campo oscuro lleno de figuras. Siluetas que golpeaban contra el vidrio desde dentro, tratando de salir. Uno de los michiabuelos levantó la voz, y entonces los demás lo siguieron. El rezo se volvió más fuerte, más violento, como un rugido antiguo. El espejo vibraba. Retrocedí, tropezando con una silla, y el ruido me delató. De inmediato, todos giraron las cabezas hacia mí al mismo tiempo. Sus ojos ya no eran opacos ni cansados, brillaban amarillos, idénticos, como si compartieran la misma mirada. Corrí hacia el pasillo, escuchando cómo las patas viejas me seguían, golpeando el piso con fuerza que no era normal de un michi. Logré encerrarme en una oficina y pasé ahí el resto de la noche, temblando. Al amanecer, todo parecía normal. Los michiabuelos estaban en sus camas, inmóviles, como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó la sala ni el espejo. Ni la administradora, que me sonrió como si no supiera nada. Renuncié ese mismo día. Pero desde entonces, cuando paso frente a algún vidrio o ventana, veo esas figuras golpeando desde el otro lado. Y a veces, justo antes de dormir, escucho el mismo rezo, suave, pegado a mi oído. Ven con nosotros. La herencia oscura. Jamás olvidaré la última noche de mi michiabuelo en nuestra vieja casa. Tenía el pelaje blanco lleno de manchas grises, ojos que solían ser amables pero que ahora brillaban con un fulgor extraño, como si contuvieran siglos de secretos. Sabía que estaba cerca de su final,
pero lo que no sabía era que su muerte marcaría mi destino para siempre. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba el patio, me llamó a su cuarto. Su voz, débil pero firme, me obligó a avanzar. Michijandro, es tu turno. Debes continuar la tradición. Mi corazón se aceleró. La tradición siempre había sido algo misterioso. Había escuchado rumores, cosas que los adultos no decían, palabras susurradas por mi michiabuelo en medio de la noche, rezos extraños, visitas a pozos y campos, sombras que lo seguían. Nunca imaginé que todo eso sería mío algún día. ¿Qué quieres decir, michiabuelo?, pregunté, temblando. No se trata de tierras ni de dinero, dijo, con un hilo de voz. Se trata de un pacto, uno que nuestra familia mantiene desde hace generaciones. Y ahora te toca a ti. Me entregó un pequeño cofre de madera ennegrecida. Al abrirlo, un olor a tierra húmeda y a cera vieja me golpeó. Dentro había una serie de objetos, un puñado de tierra oscura, una vela negra, un pequeño libro encuadernado en cuero gastado, y un medallón que parecía absorber la luz de la habitación. Debes usarlo y nunca mirar atrás, susurró. Ellos siempre observan. Antes de que pudiera responder, su respiración se detuvo. Su cuerpo se desplomó sobre la cama, y los ojos que aún brillaban por un instante parecían buscar los míos, transmitiendo urgencia, miedo y advertencia al mismo tiempo. Me quedé solo, con el cofre en mis patas y el cuarto lleno de sombras que parecían moverse con vida propia. El silencio era absoluto, pero podía sentir la presencia de algo antiguo, algo que aguardaba desde hacía siglos, acechando, evaluando si yo estaba listo. Al encender la vela negra y abrir el libro, descubrí que no eran recetas ni historias familiares. Eran instrucciones, un ritual que debía repetirse bajo la luz de la luna llena, invocaciones que llamaban a entidades que no pertenecían a nuestro mundo. El corazón me latía con fuerza, pero sabía que no podía retroceder. El pacto no permitía negarse. Mientras leía, sentí un susurro detrás de mí, como un aliento frío en la nuca. Giré lentamente, y el cuarto parecía diferente, las sombras se alargaban, algunas con formas casi felinas, otras con siluetas que no podía identificar. Me llamaban, susurraban mi nombre, y me mostraban visiones de lo que podría suceder si no cumplía la tradición, campos marchitos, casas vacías, voces que gritarían eternamente. Comprendí que la herencia de mi familia no era riqueza, ni poder, ni tierras. Era algo más profundo y terrible, un vínculo con fuerzas antiguas que nos protegían y nos castigaban a la vez. Cada michi que antes que yo lo había recibido había aprendido a obedecer, a cumplir sin cuestionar, porque la desobediencia traía consecuencias que no podía ni imaginar. Al anochecer, tomé el medallón y sentí un peso en el pecho, un tirón hacia la oscuridad que parecía invitarme a aceptar. Encendí la vela negra y recité las primeras palabras del libro. El aire se volvió espeso, y la luz de la luna que entraba por la ventana se inclinó sobre mí, como si me juzgara. Y entonces los vi, figuras etéreas que surgieron de las sombras, observándome, esperando. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que los de mi michiabuelo aquella noche. No me atacaron, simplemente me miraron, evaluando, reconociendo que ahora yo era parte de algo que superaba cualquier entendimiento felino. La tradición había pasado a mis patas. No era una bendición, ni un regalo. Era una obligación, un pacto aterrador que ahora llevaba dentro de mí. Y supe, mientras la vela negra consumía su cera lentamente, que la vida que conocía había terminado. Desde aquel momento, los susurros, los pasos invisibles, y las sombras que antes solo existían de noche se convirtieron en mi nueva realidad. Cada luna llena escucho la voz de mi michiabuelo en el viento, recordándome lo que debo hacer, lo que debo proteger y lo que jamás debo olvidar. La herencia oscura de nuestra familia no se hereda con palabras ni con oro. Se hereda con miedo, obediencia y silencio. Y ahora, me pertenece a mí.